Hola, soy Patricia de Kinda Cute Cards. Hoy os voy a enseñar cómo he hecho el fondo de esta tarjeta de San Patricio. No pretendo que esto sea ningún tutorial, puesto que no explico ninguna técnica en sí, pero simplemente mostraros los materiales que he utilizado para hacerla y para que veáis más o menos lo que tengo por aquí. Para hacer los paneles frontales normalmente siempre parto de una cartulina de color blanco y luego la suelo teñir o pintar con distintos tipos de tintas o rotuladores. En este caso utilizo tintas de envejecimiento. Hay muchísimos colores diferentes, pero para esta tarjeta solamente he utilizado 3. Un color marrón, un color rojo y uno verde. El marrón se llama barniz nogal, el verde césped recién cortado y el rojo se llama ladrillo refractario. Realmente la traducción no creo que sea adecuada, pero bueno, es la traducción que le dan, así que si lo encontráis por allí supongo que lo venderán con estos nombres. Para aplicar la tinta en la cartulina blanca se pueden utilizar distintas herramientas, sobre todo algo que tenga una espuma o una esponja. Yo en este caso utilizo la herramienta que venden para este tipo de tintas y es una herramienta muy sencilla, tiene un mango, es de madera y luego en la parte de abajo está grapada una pieza de velcro. Las almohadillas por su parte tienen la otra parte del velcro, de manera que cuando vas a utilizar un color simplemente tienes que buscar la almohadilla que has utilizado previamente para ese color e intercambiarla por la que has utilizado antes. De esta manera no mezclas los colores y utilizas una sola herramienta para todo. No tengo mucha experiencia coloreando con estas tintas, entonces tampoco quiero que penséis que esta es la manera más adecuada de hacerlo, porque seguramente hay muchas otras y mejores. Por eso más que nada quiero enseñaros cómo lo he hecho y no cómo se hace. Una vez que tengo la cartulina coloreada, hago el relieve. Para ello utilizo unas carpetas de relieve, en este caso de la marca Cattlebag. El dibujo es de tréboles. Estas carpetas tienen por un lado el dibujo en relieve y por otro lado tienen los huecos para que el dibujo coincida. De manera que al meter el papel dentro de la carpeta y aplicar presión, el dibujo queda en relieve en nuestro papel. Para hacer la presión utilizo una máquina que se llama Big Shot, que es de la marca Sizzix. Para hacer el relieve lo que tenemos que utilizar es unas planchas que vienen con la máquina. Te vienen las instrucciones de cómo tienes que hacer lo que se llama sándwich para poder pasarlo por la máquina. La máquina es muy simple. Simplemente tiene un rodillo arriba, un rodillo abajo y al girar la manivela hace que el sándwich que hemos hecho pase a través de la máquina. Ejerce presión y entonces queda nuestro papel en relieve. Bueno, pues eso sería básicamente cómo he hecho el panel frontal. Para decorar un poco más el panel frontal he utilizado un par de cintas verdes. Las he entrelazado y con una de ellas he hecho un lazo y las he pegado por la parte de atrás con celo. Una vez terminado el panel frontal, lo pego con adhesivo a la tarjeta. Después añado una imagen que había coloreado previamente y que podéis encontrar en otro de mis vídeos de Diddly Inks. Podéis encontrar la información más detallada abajo en la descripción de este vídeo o en mi blog. Para que la imagen quedara un poco en relieve, he utilizado unos adhesivos que son de goma eva. Si habéis seguido mi blog últimamente os habréis dado cuenta de que utilizo este tipo de adhesivo bastante. Me gusta mucho que las imágenes que coloreo queden resaltadas con respecto al resto de la tarjeta. Muchas gracias por ver el vídeo.